Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros. Queremos tomar este tiempo para darle las últimas actualizaciones sobre el huracán Helene según se va acercando a Carolina del Norte. Esta es una tormenta peligrosa poco común que amenaza con traer mucha lluvia y potencialmente inundaciones catastróficas hoy en la noche y mañana para el centro y particularmente el oeste de Carolina del Norte. Cuando el clima tropical cruza por las montañas, puede ser mortal. Hace unos cuantos años, la tormenta tropical Fred azotó nuestras regiones montañosas con lluvia torrencial, llevándose casas, puentes y vidas. Con Helene, esto puede volver a suceder. Y nada más la semana pasada nos recordamos lo impredecible que puede ser el clima severo en Carolina del Norte porque una tormenta en la costa ocasionó 20 pulgadas de lluvia en partes del sureste de Carolina del Norte. Con el huracán Helene tenemos que tener claro, lluvias fuertes y vientos se avecinan. Estén atentos y prepárense. El viajar va a ser peligroso. Es probable que haya inundaciones y nosotros nos estamos preparando para las condiciones inesperadas. Nuestros pensamientos están con nuestros amigos en Florida y con otros estados sureños que están siendo azotados primeros. Y nuestra prioridad es proteger vidas y administrar los impactos de esta tormenta en nuestras comunidades según va llegando a nuestro estado. Helene se pronostica que va a traer más de un pie de lluvia en las partes del oeste del estado, lo cual va a ocasionar inundaciones repentinas, eslaves, también va a haber muchos escombros y también va a haber derribaciones de terreno en la parte oeste del estado. Las ciudades como Charlotte y Asheville van a tener inundaciones repentinas a pesar de no encontrarse en la trayectoria de la tormenta. Para prepararse, todos los nortecarolinenses deben de escuchar las alertas de clima a partir de hoy, el fin de semana. La fuerza de las tormentas tropicales son posibles en todo el oeste del estado esta tarde y también hasta el viernes. Es posible que ya los terrenos estén llenos de agua por otras lluvias y hay árboles derribados y apagones. Esta mañana hubo 14,000 apagones. También ha traído más apagones, lo cual puede acelerarse con poca advertencia. La tormenta, su trayectoria es amplia y los impactos se pueden sentir más allá del centro de la tormenta. El Centro de Operaciones de Emergencia de Carolina del Norte se está comunicando con líderes locales y con equipos de gestión de emergencias en todo el estado. He activado 175 soldados y personal de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional de Carolina del Norte y hemos desplegado equipos de rescate acuático de Carolina del Norte y también equipos de rescate y de búsqueda urbana para ayudarnos en la respuesta y para salvar vidas. El Departamento de Transporte está listo para responder a los cierres de carreteras y para reparar daños. Hemos hablado con Duke Energy y sabemos que los trabajadores de líneas están ya preparados para restaurar líneas de electricidad. Ayer declaré el estado de emergencia para ayudar a mover provisiones como agua, alimentos, medicina, maquinaria pesada y para apoyar operaciones agrícolas antes de la llegada de la tormenta. Si no necesitan viajar, por favor, manténganse alejados de la carretera, especialmente a los pies de las montañas y en las montañas. No manejen por aguas inundadas. Hemos perdido demasiados habitantes de Carolina del Norte que han manejado por barricadas y han entrado en aguas inundadas, incluyendo uno la semana pasada. No pueden decir qué profundidad tiene el agua simplemente mirándola desde su vehículo. Den la vuelta, no se ahoguen. Si les dicen que evacúen, salgan de la zona de peligro. Establezcan un plan ahora para quedarse con amigos, con familia, si se encuentran en un área que se pudiera inundar. Y creo que hay varias de estas en las montañas que podrían ser así. Por favor, manténganse informados para protegerse ustedes mismos y proteger a sus familias. Hoy me encuentro aquí por el director de gestión de emergencias, Will Ray, también nuestro secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eddie Buffalo, el general adjunto de la Guardia Nacional, el general principal Todd Hunt, el director de operaciones del Departamento de Transporte, Chris Peoples,
el comandante de la patrulla de caminos estatal, el coronel Freddie Johnson, el agente de coordinación de campo de FEMA, Craig Levy, nuestros intérpretes de lengua de signos estadounidenses, Brian Tipton y Mark Linenberger, y tras las bambalinas se encuentran nuestros intérpretes de español, Yasmín Metivier y Tamara Cabrera. En este momento le pediré al director Ray que nos dé una actualización. Gracias, gobernador Cooper, y buenos días a todos. Como dijo el gobernador, nosotros en Carolina del Norte estamos sintiendo ya los impactos de Helene y continuarán hasta el sábado. Estos impactos no deben de ser ignorados y todos los residentes del estado deben de estar informados, tener un plan y proteger su familia y tomen en serio esta tormenta. Según dijo el gobernador Cooper, las amenazas principales, lluvias fuertes, tenemos inundaciones, repentinas, tenemos deslaves peligrosos y también tenemos inundaciones en los ríos. También tenemos impactos principales en las montañas y pies de la montaña y también mucha lluvia, tormentas severas y condiciones severas como tornados. El día de hoy, el oeste Carolina del Norte se espera que va a tener mucha lluvia y que las tormentas continuarán. Habrá inundaciones repentinas antes de que llegue Helene. En el área oeste de Carolina del Norte van a recibir de 9 a 14 pulgadas de lluvia y pudiera llegar hasta exceso de 20 pulgadas en algunos lugares. El día de ayer, el estado de Carolina del Norte solicitó la declaración de emergencia de FEMA para poder ofrecer asistencia federal, para ofrecer servicios para salvar vidas, proteger de las propiedades. Esta solicitud fue aprobada por la Casa Blanca y también el equipo de gestión de Región 7 y también los agentes de coordinación de FEMA ya llegaron para ayudarnos. Actualmente tenemos 13 zonas de emergencia en el estado y tenemos 3 refugios que están abiertos en Carolina del Norte, en la parte oeste, y la Oficina de Servicios NSM está trabajando en combinación con nuestros socios en todos el estado y vamos a aumentar el número de refugios según sea necesario. El equipo de rescate acuático ha sido desplegado por el Centro de Operaciones de Emergencia del estado y ellos vienen de Nueva York, Indiana y de Illinois a través de comprar esta asistencia de gestión de emergencia. Esta es un sistema compartido por varios estados. Además, las zonas urbanas de búsqueda y de rescate, los equipos que trabajan en esto están listos para ayudar con los derrumbes o cualquier estructura que sea dañada. Muchos de nuestras jurisdicciones locales en todo el de nosotros estamos enfocándonos en una manera integral de la comunidad y nosotros también estamos colaborando con las comunidades locales y compartiendo los recursos para solidificar este enfoque. La oficina del Marshal de Bomberos Estatal ha activado el sistema de rescate y identifica recursos para desplegar lo que se necesita, los recursos de los Marshals, también de las compañías contra incendio. Y también el equipo de respuesta de emergencias del estado continúa monitoreando todas las presas en todo el estado. Por favor, como dijo el gobernador, eviten a todo lo posible manejar en las montañas, en los pies de las montañas y deben de visitar, por favor, drivenc.gov. Este website nosotros lo estamos actualizando regularmente. Por favor, no manejen a través de aguas y respeten las barricadas y cierres de calles. Para aquellos que se encuentran en zonas propensas a inundaciones, por favor asegúrense de que están informados y de que tienen un plan de acción para evacuar de forma rápida cuando sea necesario y que reciben información de fuentes confiables, por ejemplo, oficinas de gestión de emergencias o el Servicio Nacional de Meteorología. Los servicios de emergencia en su teléfono deberían estar activados para asegurarse de que usted recibe notificaciones que le van a mantener la vida. Si usted conoce una amenaza, puede emprender acción. Las inundaciones pueden tener lugar fuera de zonas que generalmente se inundan. Dentro del pronóstico de lluvia que tenemos ahora,
Los servicios públicos de Carolina del Norte están participando aquí ahora y también la oficina estatal y están planificando operaciones de restauración en todo el estado. En muchas zonas se pueden caer árboles en suelos que están ya muy saturados. Por favor, traten todas las líneas eléctricas caídas como que tienen electricidad y no se acerque a ellas. Y si tienen que hacer operar un generador o tienen que utilizar un grill para cocinar al exterior, por favor háganlo alejados de sus hogares, puesto que el monóxido de carbono no tiene color, no tiene olor. La red de alerta con mapas de inundaciones OFIMAN ofrece acceso a los casi 600 medidores de ríos del estado. Visiten fiman.nc.gov y inscríbase para recibir alertas para ver cuál es el medidor de ríos que esté más cerca de su casa. Los impactos duraderos y persistentes de la tormenta tropical Debby y del ciclón 8 tropical siguen estando aquí. Nuestro equipo de recuperación está manteniendo el apoyo a todas las jurisdicciones locales impactadas en la zona central y del este de Carolina del Norte. Las evaluaciones de daños siguen y también están aportando recursos de recuperación para aquellos impactados en las comunidades. Recuerden, utilicen el 911 solamente para emergencias. Si necesitan información adicional que tenga que ver con la tormenta, por favor llamen al 211 y dejen las líneas de emergencia abiertas. Siga alerta, siga informado y mire cómo están sus vecinos y aquellos en su comunidad que quizás puedan necesitar ayuda. Durante un desastre o un evento principal, nosotros somos más fuertes cuando estamos juntos y creamos así comunidades más resilientes. Finalmente, quisiera reconocer y quisiera agradecer a aquellos que han dejado a sus familias y que han trabajado ya largas horas, han respondido a llamadas de emergencia para recibir ayuda y han prestado servicios como personal en centros de operación de emergencias y también en puestos de comando para mantener a todos nuestros habitantes de Carolina del Norte a salvo. Estamos afortunados de tener un personal tan dedicado, tan profesional en nuestro estado. Muchas gracias. Gracias, director Roy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, pasen al micrófono que se encuentra a la derecha. Cualquiera de nosotros estamos disponibles para contestar sus preguntas. Leslie de WRL, una pregunta, mencionó el huracán Fran y me acuerdo que hubo muertes en la parte oeste de Carolina del Norte y había frustración que los líderes locales nos dijeron por el rescate y todo lo que se hizo para aliviar. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que pudiera ser que las cosas estuvieran mejor si es que tenemos un resultado grave. El gobernador, hemos aprendido lecciones de Fran. Yo sé que tenemos muchos de nuestras provisiones equipo que están distribuidas en Carolina del Norte y es posible que le llame al director Ray para abordar esto. Y yo también creo que es importante para que las personas en donde se espera que haya inundaciones, que se vayan a otro lugar para cerciorarse que ustedes y sus familias están a salvo para poder salvar vidas. Nosotros tuvimos que venir con la recuperación del estado porque muchos de los puentes en el oeste del Carolina del Norte no eran públicos, eran privados, así es de que les dimos fondos para reconstruir mucho de esto. Y cuando uno está en las montañas, la construcción y el trabajo de reparación es mucho más difícil y caro. A mí me preocupa las áreas de las montañas, viendo toda la lluvia que ya se encuentra en el suelo. Y yo he visto de primera mano toda la devastación que puede hacer en las vidas cotidianas. Y lo vimos en el oeste de Carolina del Norte y tantos lugares que fueron destruidos. Queremos que las personas tengan precaución y que salgan de ahí si piensa que están en peligro. Y yo sé que hay muchos recursos que ya están listos primero para salvar vidas. Director Ray, si quiere también responder a esto. Gracias por la pregunta. Como hizo referencia, nosotros tenemos puntos de referencia en el oeste de Carolina del Norte. Como huracán Fran está presente en la mente de muchas gentes, pero quiero aprovechar la oportunidad cuando vemos la caída de lluvias y todas las amenazas. Frances y Ivan también fueron tormentas que nosotros hemos tenido y nosotros decimos varias veces el impacto potencial y muchas de nuestras jurisdicciones locales en el estado continúan enfatizando la importancia de esto y las evacuaciones de ciertas áreas.
por si hay una inundación significativa, como dijo el gobernador Cooper, en el paquete de recuperación de Fred. También nosotros tuvimos caídas de puentes privados y yo sé que se apoyó. Normalmente para los privados no son elegibles para recibir fondos federales y estatales, pero nosotros también nos enfocamos en recuperación a largo plazo y también ver cómo vemos los desafíos de restauración y también en donde están las vías pluviales, en donde tenemos peligros también de escombros y hemos visto esto que pasa con los años. Muchos de nuestros condados han tomado pasos proactivos para mitigar lo que viene. Tenemos nuevos sistemas de advertencia y también tenemos medidores, porque tener la información y pronóstico en las montañas, el agua está fluyendo de manera diferente, así es de que la capacidad de tener esta información oportuna va a ser crítico. Ana. El Estado tiene suficientes recursos para manejar tanto la recuperación que está teniendo lugar de Debbie y también la amenaza que está viniendo ahora. Es decir, ¿cuál es la asignación de recursos? ¿Dónde se va? ¿Dices Debbie o el ciclón 8? El ciclón 8 y también Debbie, los dos. Sí, lo hacemos, pero nos preocupa FEMA, nos preocupan los fondos de FEMA y el hecho de que, si bien esta resolución continua va a mantener los niveles de fondos la misma, estamos viendo en todo el país impactos significativos y va a haber una cantidad sustantiva de dinero que se va a necesitar. Entonces a mí me preocupa, el Congreso tiene que actuar para asegurarse de que hay disponibles fondos aquí. Pero el Departamento de Transporte ha trabajado muy duro para que las carreteras vuelvan a estar en buen estado en aquellas zonas donde hemos visto que había cierres. En el condado de Brunswick, por ejemplo, y tenemos recursos que ya están listos para ser desplegados en la parte del suroeste. Yo sí que pienso que con el potencial de no recibir fondos potenciales en la parte del este de Carolina del Norte, que igual queremos ir a la Asamblea General de Carolina del Norte por un paquete que ayudaría allí, pero que también ayudaría a lo que nosotros pensamos que está por venir, para todo lo que es la parte occidental de Carolina del Norte, parte montañosa, parte de la ladera de la montaña. Jimmy Price con ABC 11. ¿Cómo está preparándose el Departamento de Transporte cuando hablamos de inundaciones repentinas y el impacto? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora para prepararse para las inundaciones repentinas? Una cosa que estamos haciendo, tenemos muchas personas que ya están activadas y que tienen ya contractors que están ya listos para ir, para esperar la señal, o sea que tan pronto como la tormenta se aleja y tan pronto como el agua se aleja, ellos pueden ir y pueden comprobar los puentes, pueden empezar el trabajo de reparación. Pero voy a dejar a una persona que puede abordar esto de forma directa. Muchas gracias, gobernador. Y él lo dijo muy bien. Nosotros hemos visto cómo hemos respondido en el pasado y también entender todas las lecciones que hemos aprendido de tormentas pasadas. Empezamos a ver las áreas en el área oeste del estado y por la experiencia se ha predecido inundaciones y tenemos equipo ya distribuido en ciertos condados para estar listos para que no se interrumpa el servicio de rescate. Nosotros tenemos contratistas y también tenemos consultores en caso de que haya deslaves o se pierda el pavimento. Nosotros pensamos que estamos lo más listo posible y cuando ya sea seguro vamos a hacer una evaluación y vamos a tratar de responder lo más pronto posible. Gracias. Y nosotros hemos pasado por varias tormentas en el último mes o dos. Hay un nivel de fatiga cuando empezamos a hablar de esto y ustedes han estresado lo importante de estar alertas, tomar esta tormenta grave. ¿Qué es lo que le diría a las personas de Carolina del Norte ya cuando están exhaustos? Gobernador, nosotros sabemos que son las tormentas frecuentes e intensas por el cambio climático y yo creo que es importante que para salvar vidas
y para proteger las propiedades, que hagamos las cosas que puedan hacer que estemos listos para que los daños no sean tan graves como si no estuviéramos preparados. Y las personas en Carolina del Norte son resilientes, entienden esto, y las personas en el este del estado, y lo vemos mucho en el condado de Brunswick, están trabajando arduamente para recuperarse. Vamos a evaluar los daños y vamos a continuar con esto. Ahora tenemos nuestras personas ya listos para pasar al oeste del estado para poder lidiar con esto. Desafortunadamente, esto es algo que pasa en la vida. Conforme vamos reparando y reconstruyendo, tenemos que mantener la resiliencia en la mente y cerciorarnos de que estamos tratando de prepararnos para la siguiente tormenta, porque estamos seguros que vendrá. Esto es posiblemente una pregunta específica para FEMA. ¿Podemos tener una actualización acerca de dónde están los fondos para la ayuda de emergencia y cualquier tipo de proyección o pensamiento acerca de qué puede hacer esta tormenta con estos fondos? No, los fondos de FEMA. Gracias por la pregunta. Los fondos de ayuda de emergencia no van a impactar o no son respuesta para esta tormenta. Los fondos en ese fondo nosotros los estamos dejando para todo lo que tiene que ver con actividades de salvar vidas o de sostener vidas, para asegurarnos de que esas actividades pueden continuar por toda la temporada de huracanes y hasta que los fondos suficientes puedan ser refinanciados de nuevo. ¿Y cuánto dinero hay en ese fondo ahora mismo? ¿Cuánto? ¿Cuál es la cantidad? No sé cuál es la cantidad de dinero exactamente que hay ahora mismo, pero ese dinero de forma constante fluctúa. Y hay muchos estados y muchos incidentes que están siendo apoyados por esos fondos. Entonces, cualquier número que yo le dé va a ser un número incorrecto justo después de decirlo. Mary Smith, aquí estoy con CBS 17, Gobernador Cooper. Usted ha mencionado que ya estamos viendo apagones. ¿Puede decirnos dónde los estamos viendo? Bien, no sé, tiene esa... Sí, gracias por esa pregunta. Justo ahora, justo antes de entrar, habíamos pensado en 14.000 a nivel estatal. Estamos comenzando a ver que hay como un aumento a medida que vayamos a la parte occidental de Carolina del Norte, las zonas ahora que más están recibiendo el impacto. Entonces, Dowell, Bunken, esas zonas. Podemos hacer un seguimiento contigo después y darte información específica si eso es útil. De nuevo, estamos anticipando apagones significativos, en particular en la zona occidental de nuestro estado, cuando vemos los vientos y las velocidades de esos vientos. Creo que eso también es una preocupación. Hemos hablado mucho acerca de la cantidad de agua, la cantidad de lluvia en base a la trayectoria de la tormenta en la parte occidental de Carolina del Norte, pero como ha compartido nuestro equipo, el potencial de vientos fuertes de tormenta tropical por la zona metropolitana de Charlotte también eleva las preocupaciones acerca de lo que eso puede suponer para apagones en la parte occidental del estado. Y bueno, me voy a salir un poco del tema. Ayer nos enteramos de que la oficina del lugarteniente, ¿están ustedes preocupados por el impacto de las obligaciones que tiene que salir de la oficina del lugarteniente? No creo que haya no creo que eso tenga ningún tipo de impacto. ¿Tenemos a alguien en línea que pueda responder? Ok, para tomar esa primera pregunta. ¿Alguien que esté llamando? No se escuchó la pregunta, pero en este momento tenemos refugios abiertos en Avery, Buncombe y McDowell. Y nosotros sabemos que Avery va a tener otros lugares para refugios. Y nosotros estamos anticipando que va a haber necesidad de más. Pero estos son los principales lugares en donde hay refugios. ¿Otros? Corey Down. Hay dificultades. Ahora, cuando nosotros tuvimos inundaciones en 2021,
Sí, creo que nosotros hemos hecho mucha resiliencia para prevenir fatalidades. ¿Y usted ve que es una meta del Estado o es meta a nivel federal? Gobernador, yo creo que todos debemos de trabajar para cerciorarnos de que nosotros somos más resilientes a las tormentas en las montañas, con la belleza que tiene. Me encanta ir a visitarlas. Es claro que a la gente le gusta vivir ahí, pero hay problemas que pueden ser más devastadores cuando hay un clima severo. Yo sé que las inundaciones severas que ellos tuvieron fueron catastróficas, han trabajado arduamente para reconstruir, yo sé que están listos, ya estamos hablando con los oficiales locales para ver cuál es el estado de estar listos, y yo creo que todos debemos de trabajar juntos para estar listos, para salvar vidas. Hemos hecho muchos cambios, ahora nosotros tenemos muchos indicadores cuando va a haber inundaciones de ríos, y también estamos viendo los medidores, también estando alertas a las comunicaciones cuando nosotros estamos volviendo a reparar las estructuras, estamos previniendo para cuando vengan el clima malo. Así es de que va a seguir azotando esta tormenta, y vamos a continuar con este trabajo y continuaremos trabajando arduamente por lo que está pasando en el oeste de Carolina del Norte, y para todos tienen que estar alertos, especialmente en las siguientes 48 horas. Ok, creo que esa fue la última pregunta que nosotros tenemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.